Enganche explosivo. Comparte esta historia. Él la llamó débil y se marchó. Años más tarde, ella regresó, exitosa, audaz, y ya no estaba sola. 2 hijas, un secreto. Y él era el padre. El multimillonario Alejandro Vives tenía una vida construida sobre la frialdad de los números y la precisión del cálculo. Era la cumbre del poder empresarial en España, dueño de un imperio con sede en la Castellana, Madrid. Pero en un instante, todo su mundo inquebrantable fue sacudido por una verdad inesperada que caminaba por el aeropuerto de Barcelona, de la mano de la única mujer que él creyó haber borrado para siempre. Bienvenidos a esta historia de traición, supervivencia y un amor tardío. Si te gusta el drama corporativo y los secretos familiares, asegúrate de darle a me gusta y suscríbete al canal para no perderte ni un solo giro. Y el martillazo de 8 palabras, el origen del abandono. Aitana Blanco nunca esperó que su vida girara 180 grados por culpa de una sola frase. Una sentencia de 8 palabras, pronunciada con la precisión quirúrgica del hombre en quien más había confiado. «Eres débil e inútil», le había dicho Alejandro Vives, su voz tan suave como el mármol, sus ojos de un azul penetrante y desinteresado, clavados en los de ella con la misma indiferencia distante que usaba para desestimar acuerdos de millones de euros. Las palabras golpearon a Aitana con más fuerza de lo que pudo imaginar, no porque fueran elevadas, sino por quien las había dicho. Alejandro, el hombre que la había sacado del anonimato, que había notado su eficiencia silenciosa entre un mar de becarios ruidosos, que había elogiado sus ideas brillantes y le había confiado sus temores en las noches solitarias de la oficina. Él era el mismo hombre al que había dejado entrar en su cama y finalmente en su corazón. Ella admiraba a Alejandro con una devoción que rozaba la ceguera. Él era una leyenda viva de la jet set de Madrid, un visionario hecho a sí mismo, un millonario antes de los 38, que había convertido una startup casi fallida en una potencia internacional. Elegante, impecable, siempre un paso por delante. Cuando entraba a un salón de actos en Barcelona o un meeting en Bilbao, la gente se erguía. Pero Aitana no se había enamorado del tiburón de los negocios. Se había enamorado de la versión de medianoche, el que se aflojaba la corbata, que compartía historias de su infancia solitaria en un piso de alquiler, el que, por un breve y peligroso tiempo, le permitió creer que ella era más que otro nombre en su lista de contactos. Cuando descubrió que estaba embarazada, no fue un desastre. Se sintió milagroso. Tomó 3 pruebas, todas positivas. Su corazón latió con una mezcla de miedo y euforia. Imaginó su reacción. Conmocionado, sí, pero eventualmente protector. Ella había ensayado la conversación 1000 veces, pero cuando se lo dijo en su ático minimalista con vistas al retiro, todo en ella se hizo añicos. Él no sonrió, ni siquiera parpadeó. La miró como a un problema que debía ser solucionado o descartado. «Yo no pedí esto», dijo, tomando una respiración medida. «No quiero un hijo, y por el amor de Dios, no quiero uno con una asistente que apenas conozco fuera del trabajo». Ella se quedó helada. Él continuó, como si discutiera pérdidas trimestrales. «Sabías lo que era esto. No finjas que pensaste que era algo más. Manéjalo, Aitana». En silencio, discretamente. Ella apenas podía respirar. «¿Me estás pidiendo que termine con el embarazo?» «Estoy diciendo que no quiero mi nombre asociado a ello», replicó, volviendo su atención a la pantalla de su tableta. La conversación había terminado. Esa noche, Aitana lloró en un taxi,
viendo las luces de la Gran Vía difuminarse. A la mañana siguiente, cuando fue a trabajar, su tarjeta de acceso estaba revocada, su correo electrónico desactivado, su puesto había sido reestructurado, sin explicaciones, sin mensajes. Borrada. Duo. La fuerza silenciosa en Toledo. La batalla solitaria. Al final de la semana, la realidad se impuso. Embarazada de mellizas. Desempleada. Sola. Sus padres, gente de valores estrictos que priorizaban la imagen social sobre la compasión, la repudiaron. Nos has avergonzado. Te buscaste tu destino. Aitana vendió casi todo lo que tenía. El coche, los bolsos de diseñador, los muebles que la hacían sentir parte de ese mundo de lujo. Terminó su alquiler en Madrid y se fue con una sola maleta y un secreto creciente bajo su abrigo. Dejó de llorar. No tenía la energía. Encontró un pequeño estudio en un pueblo tranquilo de Toledo, un lugar donde el alquiler era bajo y nadie hacía preguntas. Consiguió un portátil de segunda mano y empezó a trabajar como freelancer, escribiendo reseñas y editando manuscritos para editoriales pequeñas. Aitana no se permitió el lujo del descanso. Llevaba a dos vidas y solo ella sabía lo que le costaba hacerlo sola. Su voluntad se hizo inquebrantable. Había tomado una decisión: luchar por sus bebés. Ser lo que nadie, especialmente Alejandro, creyó que podía ser. No débil, no inútil, indestructible. El embarazo de mellizas fue duro. La espalda le dolía, las náuseas la agotaban. Cada pequeño ingreso se medía al céntimo. Nico y Nia fueron los nombres que eligió, sus pequeñas guerreras. Cuando las contracciones comenzaron, Aitana estaba sola. Su teléfono fallaba. Logró llegar al hospital a tiempo. Las luces, las enfermeras, el metal frío, todo se difuminó en dolor. Cuando despertó, una enfermera sonrió. «Tienes dos niñas muy fuertes. Son pequeñas, pero son luchadoras». El alivio y el amor la inundaron. Nico y Nia. Su milagro. Pasaron un mes en la incubadora. Aitana durmió en una silla, leyéndoles cuentos a través del cristal, haciendo una promesa silenciosa. «Estoy aquí. Nunca os dejaré». Cuando finalmente regresaron a su humilde estudio, hizo un voto. Daría a sus hijas una vida digna. Sería una madre. Y eso la hacía más fuerte que todo el imperio de Alejandro Vives. Pregunta de interacción. Si estuvieras en el lugar de Aitana, ¿elegirías quedarte en la gran ciudad y luchar? ¿O escaparías a un lugar tranquilo como hizo ella para empezar de cero? Déjanos tu opinión en los comentarios. 3. El reencuentro inesperado. 8 años después. La vida de Alejandro Vives continuó a su ritmo implacable. Jets privados, reuniones de poder, lujo estéril. Su riqueza se había triplicado desde el día en que despidió a Aitana y se alejó de una elección que nunca se permitió enfrentar. Se dijo que ella habría seguido adelante, que tal vez no había tenido el bebé, pero, a pesar de su éxito, la verdad era que el silencio en su ático de Madrid era ensordecedor. El recuerdo de Aitana nunca desapareció. La había desestimado como un riesgo empresarial, pero su ausencia se había convertido en una herida que no podía cerrar. Se había construido un muro de mentiras para seguir ganando, y entonces, sin previo aviso, ella regresó. No por elección, sino por accidente. Alejandro caminaba por el aeropuerto de Sevilla, dirigiéndose a otra cumbre internacional, cuando levantó la vista y la vio. Aitana se veía diferente, más fuerte, su pelo recogido, su rostro luminoso. Y no estaba sola.
2 niñas idénticas, de unos 8 años, caminaban a su lado, riendo, agarradas a su abrigo como pequeñas lunas orbitando un planeta. Y entonces vio sus ojos, azules, no un azul cualquiera. Su azul. El aire se le fue de los pulmones. El teléfono se le resbaló de los dedos, sin que lo notara. Las niñas eran suyas. No necesitó una prueba de paternidad. Lo supo. Era innegable. Siguió sus pasos, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Nunca pensó que la volvería a ver, y mucho menos con la prueba viviente de todo lo que había abandonado. Aitana, dijo, apenas un susurro. Ella se giró. Sus ojos se abrieron, pero no por sorpresa, sino por reconocimiento. Estaba preparada. Alejandro. Su nombre era un filo afilado por 8 años de silencio. Él señaló a las niñas. ¡Ellas! Ella. No dudó. Él se quedó inmóvil mientras las niñas tiraban de su manga, preguntando quién era ese señor. Aitana ignoró la pregunta y se volvió hacia ellas. Su voz tranquila y firme. «Vamos, chicas, nuestra puerta está por aquí». Se marcharon sin mirar atrás. Alejandro se quedó congelado, no por el rechazo, sino por lo que había visto. No solo las hijas que nunca supo que tenía, sino la mujer que había abandonado, ahora más brillante, más fuerte y completamente fuera de su alcance. Esa noche, por primera vez en su vida, Alejandro Vives se dio cuenta de que no solo había cometido un error. Había perdido la oportunidad de ser un padre. Momento de reacción. ¿Crees que Aitana hizo bien al decirle la verdad tan fríamente o debió darle una oportunidad para explicarse? Déjalo en los comentarios antes de seguir leyendo. No olvides suscribirte. La búsqueda del perdón. El padre a distancia. Al día siguiente, Alejandro regresó a Madrid. El silencio de su ático era insoportable. Había pasado 8 años creyéndose invencible, pero allí, en ese aeropuerto, había conocido la verdad. Y la verdad tenía ojos azules y llamaba mamá a otra persona. Alejandro no volvió a desaparecer. Dentro de unos días, localizó a Aitana. Vivía en ese pequeño pueblo cerca de Toledo, como ella siempre había soñado. Había fundado una modesta pero respetada editorial para escritoras, sin lujos, pero construida con esmero. Justo como ella, viajó allí sin avisar, sin jet privado, solo él y la carretera. Durante una semana, se estacionó cerca de la escuela de las niñas, observando. Las vio salir, correr a sus brazos. Nico, la analítica, y Nia, la soñadora. Aitana se agachó y dejó que se estrellaran contra ella. Estaban felices, intactas por el mundo que él habitaba. Se sintió avergonzado, al acecho como un extraño, un voyeur en la vida que había abandonado. Una tarde, bajo una lluvia ligera, ella lo vio. Sus ojos se encontraron a través del parabrisas. Aitana no se inmutó. Lo miró fijamente por un momento, cerró el maletero de su coche y entró en casa. A la mañana siguiente, Alejandro encontró una nota en el buzón de la propiedad que había alquilado, escrita a mano. No tienes derecho a vigilarlas desde lejos. Si quieres estar aquí, hazlo bien. No obtendrás el camino fácil. Te lo ganas. No te detendré, pero no permitiré que las lastimes de nuevo. Ella no había cerrado la puerta. Había trazado una línea de defensa alrededor de sus hijas. Él lo entendió. No quería el camino fácil. Había venido porque el arrepentimiento era más fuerte que su orgullo. Alejandro Vives estaba listo para probarse a sí mismo. No con dinero, sino con presencia. La reconstrucción lenta. Ganarse la presencia.
Alejandro Vives nunca imaginó que empezar de nuevo sería tan silencioso. No hubo dramas, solo largos días de silencio incómodo y el lento trabajo de ganarse un lugar en una vida que no le pertenecía. Empezó de forma discreta, tal como Aitana le había desafiado. Donó material escolar anónimamente. Reparó la canasta de baloncesto rota de la escuela. Ayudaba a donde podía, sin buscar reconocimiento. Un día de lluvia, al salir de una librería, vio a Aitana bajo un toldo con el paraguas roto. Sin pensarlo, cruzó la calle y le ofreció el suyo. Ella lo tomó sin palabras. Por un momento, lo miró, pero solo vio a un hombre que no intentaba impresionarla, solo sosteniendo un paraguas. Ese momento abrió una pequeña rendija. Días después, ella le envió el horario de la obra de teatro escolar de Nico y Nia. Sin comentario. Solo información. Él asistió. Se sentó en la última fila. No se acercó. Solo miró. Vio a las niñas, vestidas de árboles parlantes, sonriendo nerviosamente. Vio a Aitana aplaudiendo y riendo. A lo largo de las semanas, las cosas cambiaron sutilmente. Se encontraban más a menudo. Una vez, ella le entregó el tupper olvidado de Nia sin explicación, como si hubiera decidido que podía confiarle algo. No era afecto, sino algo más raro. Reconstrucción de la fe. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Aitana lo llamó tarde. «Puedes recogerlas del colegio mañana. Tengo una reunión. Te envío los detalles». Fue un acto de confianza, un regalo frágil. Al día siguiente, llegó temprano. Cuando las niñas salieron, Nico lo vio primero. «¿Eres el señor de la obra?», preguntó Nia con audacia. Alejandro se arrodilló a su altura. «Sí, ese era yo. Vuestra madre me pidió ayuda». «¿Tienes snacks?», preguntó Nico con sus brazos cruzados. «Ahora sí», dijo, sacando 2 barritas de cereal del bolsillo. Lo aceptaron. No se agarraron de su mano, pero tampoco huyeron. Cuando las dejó en casa, Aitana abrió la puerta con una mirada inquisitiva. Nico entró diciendo, «Trajo snacks. No está mal». Aitana soltó una pequeña risa. Fue corta, casi involuntaria, pero fue real. A partir de ese día, Lucas se convirtió en parte de la rutina, de forma consistente. Ayudó con el colegio. Asistió a los recitales de piano. Estaba ahí, mostrándose. Una y otra vez. Y la verdad sin vueltas, el secreto revelado. Alejandro nunca se refirió a sí mismo como padre. Dejó que ellas decidieran quién era él. Y poco a poco, las niñas se abrieron. Una tarde de tormenta, las niñas y Aitana llegaron a su casa de alquiler, empapadas. Se había ido la luz en su casa. Él preparó chocolate caliente. Les dio ropa seca. Se quedaron a dormir. Solo calidez. Estar juntos. En esos momentos, Alejandro solo pensaba en lo bien que se sentía ver a Nia dormirse con la cabeza en su brazo. Había caminado lejos de la oportunidad de ser padre. Ahora, cada momento era un paso para convertirse en uno. Un domingo por la mañana, Aitana decidió que era el momento. Mientras las niñas discutían sobre la música del desayuno, ella las llamó. Se sentó con ellas en el suelo. «Hay algo importante de lo que tengo que hablaros. Es sobre Alejandro», les dijo la verdad. No los detalles dolorosos del pasado, sino la verdad que merecían. Que Alejandro no era solo un amigo. Era su padre biológico. Que ella las había criado sola porque, en su momento, había sido la única opción segura. La habitación se quedó en silencio. «¿Él es nuestro papá?», susurró Nia aturdida. «Sí», asintió Aitana. «Él sabía de nosotras». La pregunta de Nico fue más cortante. «No lo supo hasta hace poco». Yo estaba herida y asustada.
Quería protegeros. Tal vez me equivoqué al no decírselo antes, pero nunca dejé de intentar hacer lo mejor para vosotras. Hubo lágrimas, no de llanto, sino de emoción. Aitana les dio espacio. Esa noche llamó a Alejandro y se lo contó. Creí que tendría que esperar años para este momento, dijo él, con la voz apenas un susurro. Gracias. Cuando las niñas estuvieron listas, lo decidieron ellas. Un sábado, Nico le entregó un dibujo, un retrato familiar. Había escrito los nombres: Mamá, Nico, Nia y Lucas. Después, Nia comenzó a llamarle papá sin previo aviso. Nico tardó más. Pero un día, cuando Alejandro la recogió y le extendió la mano, ella la tomó y dijo, en voz baja, «Gracias, papá». Alejandro se quedó sin habla, pero le tomó la mano con más fuerza y no la soltó. Sí. La rendición de la fuerza, el amor de la presencia. Alejandro cambió. Todavía trabajaba, pero de forma remota, más lento. Dejó ir los viajes. Tenía algo más importante que el próximo acuerdo. Se mudó a una casa modesta a pocas manzanas de Aitana. Aitana lo observaba. Esperó las grietas, pero nunca llegaron. Él era diferente, no perfecto, pero real. Ella no dejó que su corazón corriera, pero sí empezó a confiar, a exhalar. El cambio más profundo llegó con una crisis. Aitana se desmayó. Tras pruebas, el diagnóstico fue un trastorno autoinmune grave, agravado por años de estrés y agotamiento. Por primera vez, Aitana tuvo que soltarse. No podía hacerlo todo sola. Alejandro canceló todo. Una fusión de meses. Su asistente nunca lo escuchó tan calmado. Mi familia es lo primero. Manéjalo. Se instaló en el hospital. Dormía en el sofá diminuto. Se despertaba cada vez que ella se movía. Aprendió su horario de medicación. Cuando no podía comer, él la alimentaba con sopa. Él, el hombre que la había llamado débil, ahora le limpiaba la mejilla a Nia y ayudaba a Nico con los deberes de matemáticas. Una noche, Aitana tomó su mano. No eres el hombre que conocí hace años. Él dijo en voz baja. Ojalá no lo hubiera sido nunca. Estuviste asustado, susurró ella. Yo también. Todavía lo estoy. Pero no voy a ir a ninguna parte. Un año pasó. Lenta, tiernamente. La salud de Aitana mejoró. Las niñas crecieron. Lucas se había arraigado completamente en sus vidas. No como una sombra, sino como una constante. El amor no era un anuncio. Era presencia tranquila. Era estar donde te necesitaban, incluso sin que te lo pidieran. Hueito, un nuevo amanecer, el final significativo. La primavera llegó, no solo en la floración, sino en la sensación de que algo se había descongelado dentro de ellos. Alejandro había esperado, no por su permiso, sino por su paz. Llevaba semanas cargando algo en su bolsillo. El momento llegó inesperadamente, en el aniversario del día en que ella se había derrumbado. Él los llevó a un pequeño restaurante local. Después de la cena, mientras las niñas dibujaban en el mantel, Alejandro se puso de pie. Se arrodilló junto a la silla de Aitana y tomó su mano. No te pido que olvides lo que pasó, dijo. No te pido que finjas que el dolor no fue real. Sé lo que hice y llevaré esa verdad por el resto de mi vida. Pero también sé lo que hemos construido desde entonces, por lo que hemos luchado, lo que nos hemos convertido. Y quiero seguir eligiendo eso, todos los días, por el resto de mi vida. Quiero empezar aquí, con todo, contigo, con ellas, con toda la verdad, complicada y hermosa. Luego abrió la caja. Dentro, un anillo simple y elegante.
una banda de oro con 3 pequeños diamantes incrustados junto a la piedra principal. «Uno para ti, uno para Nico, uno para Nia», dijo en voz baja. Aitana no lloró. Solo lo miró fijamente. Luego a sus hijas, que observaban con ojos esperanzados. Asintió con la cabeza. «Sí», dijo. Las niñas vitorearon. «¡Lo sabía!», gritó Nico. Nia saltó y abrazó a su madre. No volvieron a empezar. Siguieron adelante, juntos. Aprendieron a amar en público, a hablar sin miedo, a construir una vida donde nadie tenía que cargar con su peso solo. Porque al final, la familia no se trataba de la sangre o las disculpas. Se trataba de la presencia, de elegirse el uno al otro, una y otra vez. Y lo hicieron. Todos los días. Reflexión final. La vida de Aitana nos enseña que la verdadera fuerza no se encuentra en la invulnerabilidad, sino en la elección de sobrevivir, sanar y confiar de nuevo. El mayor imperio que Alejandro pudo construir no fue corporativo, sino el de su familia. ¿Qué lección te llevas de la historia de Aitana y Alejandro? Deja tu comentario abajo. Gracias por ver. Suscríbete para más historias de impacto y toca la campanita para no perderte nada. Tuyet vui. Tôi rất vui vì bạn thích bản dịch và viết lại này. Câu chuyện đã có một kết thúc đẹp và ý nghĩa. Parte 9. La nueva arquitectura familiar y empresarial. Alejandro Vives y Aitana Blanco se casaron en una ceremonia civil íntima en un jardín cerca de Toledo. No hubo cobertura de prensa, ni celebridades corporativas. Solo ellos, Nico, Nia y algunos amigos cercanos y familiares de Aitana que habían regresado a su vida. Fue un juramento de presencia, no de poder. El anillo, con sus 3 diamantes, brillaba bajo el sol. La vida diaria, sin embargo, no fue un cuento de hadas instantáneo. La nueva arquitectura familiar requería reajustes constantes. Los desafíos de la convivencia. Alejandro, el antiguo titán que manejaba mercados financieros, tuvo que aprender a manejar los horarios del colegio, la logística de las clases de violín de Nia y el club de robótica de Nico. El hombre que jamás había tenido que pedir permiso para nada, ahora consultaba cada viaje de negocios, por breve que fuera, con Aitana. Aitana, por su parte, tuvo que aprender a delegar de verdad. Su editorial, Voces Brillantes, había crecido enormemente. Ya no era un proyecto de supervivencia, sino un negocio próspero, con una misión real: amplificar las voces de mujeres escritoras en España. Un día, Alejandro encontró a Aitana agotada, con la cabeza entre las manos, tratando de conciliar los plazos de impresión con un brote de su enfermedad autoinmune. «Aitana», dijo él, arrodillándose junto a ella, «¿por qué no me has pedido ayuda para esto?» «Es mi proyecto, Alejandro», respondió ella con un suspiro. «Mi fuerza. Me temo que si metes mano en las finanzas, se convertirá en un anexo de Vives Capital». Alejandro le tomó la mano. «Escucha, nunca volveré a tratarte como una debilidad, y tu editorial nunca será mi anexo. Es un imperio diferente, construido con corazón. Permíteme ser tu socio en logística, no en visión. Permíteme aligerar tu carga, no robar tu luz». Aceptó. Juntos, crearon una nueva división dentro de Vives Capital, manejada de forma independiente, cuyo único propósito era apoyar la infraestructura de Voces Brillantes, negociar mejores tarifas de papel, optimizar la distribución. Aitana seguía tomando las decisiones creativas y editoriales, pero la maquinaria financiera de Alejandro se puso a su servicio, no para dominar, sino para protegerla. Las hijas y los 2 mundos. Nico, Bre, y Nia, Bella, se adaptaron a tener un padre presente,
Pero el contraste entre la vida en Toledo y el mundo de Madrid seguía siendo visible. Una tarde, en un viaje de negocios a la capital, Alejandro las llevó a su antiguo ático de lujo, ahora su residencia ocasional en Madrid. Nia se quedó fascinada por la vista y el ascensor privado. Pero Nico, siempre la más analítica, se sintió incómoda. «Papá, ¿por qué vives en una casa tan grande si solo estás aquí unos días?», preguntó. «Es demasiado silenciosa». Alejandro sonrió tristemente. «Tienes razón, mi amor. La construí para un hombre al que solo le importaba el silencio y el poder. Ahora me doy cuenta de que este silencio es un desperdicio sin vuestras risas». Decidió convertir el ático en la sede de la fundación benéfica de la empresa, dedicada a financiar programas de becas para mujeres en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, una clara dedicación a los sueños de Nico. Mantuvo un piso modesto en el centro para sus estadías, un símbolo de que había dejado ir el lujo vacío por la calidez auténtica de su hogar en Toledo. Pregunta de interacción. ¿Qué te parece la decisión de Alejandro de convertir su ático de lujo en una fundación? ¿Crees que es una señal real de cambio o solo un gesto para impresionar a Aitana y las niñas? Comparte tu opinión abajo. No olvides darle a me gusta. Parte Dex, el último fantasma corporativo. La nueva vida de Alejandro no tardó en chocar con los fantasmas de su pasado. Vives Capital seguía siendo un gigante, y su reciente lentitud y su matrimonio con su ex asistente eran temas de chismes corporativos. Diego Solís, su antiguo socio de mayor confianza, y un hombre que había competido secretamente por el puesto de Aitana hace años, vio la oportunidad. Diego intentó forzar una votación en la junta directiva, argumentando que Alejandro había perdido su instinto asesino y su enfoque. Alejandro ha convertido Vives Capital en una oficina de caridad personal. Su vida privada está comprometiendo el rendimiento, argumentó Diego ante la junta en el meeting anual en Valencia. Alejandro entró a la sala con una calma que no había sentido en años. Diego había esperado al viejo Alejandro, el que respondía a los ataques con agresividad fría. Pero este Alejandro era diferente. «Diego tiene razón en algo», comenzó Alejandro, su voz resonando en la sala. «He perdido el enfoque, pero no he perdido la visión». Proyectó en la pantalla 2 cifras, el crecimiento de Vives Capital en los últimos 8 años y el crecimiento en el último año, desde que se centró en la familia. El crecimiento era el mismo, impulsado por una estrategia más inteligente, no más brutal. Luego proyectó una foto de Nico y Nia en su clase de robótica. «Durante años, mi única métrica de éxito fue el dinero», continuó. «Hoy, mi métrica es la sostenibilidad, la lealtad y el impacto a largo plazo. Construí un imperio de la nada. Sé cómo funciona. Pero el error de Diego es creer que para ganar hay que sacrificar la vida personal». Alejandro reveló un plan audaz: fusionar una parte de Vives Capital con un holding tecnológico verde, un movimiento que Diego había vetado por ser demasiado ético y no lo suficientemente rápido. Era una jugada maestra que aseguraría un crecimiento estable y responsable durante la próxima década. «Soy un hombre con una brújula nueva», concluyó Alejandro, «y esta brújula no solo me guía a mí, sino que asegura el futuro de Vives Capital a prueba de cualquier ego». Diego, puedes quedarte con tu instinto asesino, o puedes unirte a una estrategia que durará. La debilidad no es amar a tu familia. La debilidad es no saber por qué estás luchando. La junta votó. Diego Solís fue destituido. Alejandro no solo había salvado su imperio,
lo había transformado en un legado que Nico y Nia podrían admirar. Parte 11. El legado de la presencia. Pasaron otros 5 años. El matrimonio de Aitana y Alejandro no fue perfecto, sino auténtico. Una mezcla de largas conversaciones, desacuerdos resueltos y el compromiso constante de elegirse. Nico y Nia, ahora adolescentes, eran el ancla de esa relación. Nico, la analítica, se acercaba a su padre para hablar de códigos y ética empresarial, y soñaba con ser ingeniera. Nia, la soñadora, seguía a su madre en las presentaciones de libros, con el sueño de publicar su primera novela. El legado de Aitana y Alejandro no se midió en las cifras de Vives Capital ni en los bestsellers de Voces Brillantes. Se midió en el sonido de las risas en su casa de Toledo, en las cenas en las que los 4 debatían sin miedo, y en la tranquilidad que Aitana había encontrado en el rostro de Alejandro. Un día, mientras miraban a sus hijas salir juntas para ir a un evento escolar, Aitana apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro. «¿Qué piensas de todo esto?», preguntó ella en voz baja. «¿De la vida que tenemos ahora?». Alejandro no tuvo que pensarlo. «Es un regalo que no merezco», dijo, «pero que estoy dispuesto a merecer cada día». Se quedaron en silencio, observando el horizonte sobre los tejados de Toledo. El hombre que una vez llamó a su amor débil e inútil, había aprendido la lección más importante. La verdadera fuerza no es la capacidad de construir una fortuna solo, sino la voluntad de desmantelar el orgullo para construir una vida juntos. Aitana no había regresado exitosa a pesar de su soledad, sino gracias a la fuerza que descubrió cuando tuvo que cargar con todo. Y Alejandro, al rendirse a la presencia, finalmente lo había entendido. Se habían perdido 8 años, pero habían ganado una eternidad. Fin. Reflexión profunda. La historia de Aitana y Alejandro es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para cambiar tu legado. La decisión de ser un padre y un compañero vale más que cualquier título de titán de la industria. Si esta historia te ha conmovido, por favor, compártela y ayúdanos a crecer. Toca la campana para más contenido emotivo. Gracias por leer.